Bueno, pues vamos a continuar con nuestro Salmo 76. Muchas gracias, Miguel, por haber cubierto las dos veces anteriores y haber compartido también los salmos, muy interesante. Y bien, pues esperemos irnos ya un poco más rápido, pero creo que hay cosas muy importantes, ¿no? Hemos estado hablando de Jesús, de Dios como Rey, y cómo este salmo le da este tratamiento, primeramente de ese Rey que todo Judá lo reconoce, y segundo también ese Rey guerrero que acomete contra las huestes de los enemigos, que hace que los grandes ejércitos se puedan desbaratar, ¿no? Entonces, todo esto lo pone Dios a nuestro alcance, porque es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Rey. Y precisamente algo de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo muy importante que debemos de tener en nuestras vidas, muy sano además, que es el temor de Dios. Vamos a ver 3 versículos del Salmo 76, es del 7 al 9. Oscar, ¿quieres por favor leerlos, por favor? Sí, 7 al 9. 76 versículos del 7 al 9. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. ¿Cómo dice la primera parte? Es que la dice, como es una versión distinta, me gustó también mucho la versión que... Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Ok, con razón eres tan temido, ¿sí? Pues es que nos está hablando precisamente de la reprensión del Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos, ¿no? De que minimizó la fuerza de los brazos de los valientes, ¿no? Glorioso y más poderoso que los montes de Gaza. Entonces, pues ante tales cosas, ¿cómo no te va a temer cómo no te va a temer el hombre? Y en la Reina Valera aparece esto que también me gustó mucho. Tú, y además es muy parecido en inglés a la King James, esta parte, porque hace énfasis, tú temible eres tú, y hace énfasis tú, nada más tú temible eres tú. Y claro, ¿quién no va a temer a Dios? Como dice la versión de Oscar, bueno, el que leyó Oscar, si ha hecho todas estas proezas. Ahora, ¿sabes? Todos estamos siendo llamados a temer a Dios. Esta frase, recordarla constantemente en nuestra mente, es algo muy sano en nuestras vidas. Nuestras vidas deben de ser regidas por ese temor sano a Dios. Hemos visto mucho acerca del temor en los estudios en esta iglesia, y cuando estudiamos Proverbios empezamos con ese principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Ahora, tú siempre vas a tener un temor, pero tú vas a escoger si vas a tener un temor, pero tú vas a poder tener más bien un temor hacia Dios o un temor hacia el hombre. Y son dos temores muy distintos. Claro, yo te podré decir una cosa, estando rodeado de hombres, es mucho más fácil tener en este mundo temor a los hombres. Y de hecho, muchas veces, aún como creyentes, nos podemos estar siendo sorprendidos por estar viviendo en ese temor a los hombres. Aún hasta los hombres más poderosos han temido a los mismos hombres. Nerón, por ejemplo, tú dices, bueno, Nerón podía incendiar una ciudad, podía arrasar otra ciudad, podía hacer todo lo que quieres, él mismo se creía Dios, Nerón, pero sabes que él terminó temiendo a los hombres.
Él asesinó a su mamá porque temía que lo asesinaran, ¿no? Y asimismo podemos hablar de Nerón, de Hitler, de mucha gente, ¿no? Que aparentemente es lo más poderoso que puede existir en la tierra, pero tiene temor al hombre. Pero lo que puede realmente sobrepasar y trascender todo esto es el temor a Dios. Ese temor a Dios ciertamente hoy por hoy no es fácil tenerlo. Porque si tú tienes temor a Dios, vas a tener que enfrentar al hombre. Pero no te preocupes por enfrentar al hombre. Si tú tienes el temor a Dios, tú tienes un arma más poderosa que el temor al hombre. Acuérdate, el temor del hombre, bueno, no dice el temor del hombre, pero a lo que Juan se refiere es el temor te pondrá lazo. ¿Y a qué temor se refiere precisamente en ese? Pues al temor del hombre. Te va a poner lazo para muchas cosas, te va a poner lazo para poder vivir conforme a lo que sabes que es correcto. ¿Cuántas veces puedes dejar de hacer lo correcto por culpa de este temor al hombre? Entonces, ¿sabes? Es muy importante meditar en este sano temor. Tú, temible, eres tú. Ajá. ¿Sabes? Tenemos ejemplos impresionantes en la Escritura acerca de este temor de Dios. Los grandes hombres de Dios, los que están escritos en el salón de la fama de la fe de Hebreos 12:11, puedes ver cómo, a pesar de que fueron esos grandes patriarcas, guerreros, profetas, pero algo que tuvieron en común fue el temor a Dios y una reverencia absoluta. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Abraham trata a Dios cuando habla con él, ¿no? Me llama mucho la atención, muchas veces el hombre habla con mucho de menosprecio de Dios. No, Dios es mi cuate, ¿no? Yo le digo Chuchito, ¿no? Tantas cosas que dices, caray, qué absurdo, ¿no? Si realmente lo conocieras, nunca le dirías de esta manera, ¿no? Un hombre que conoció a Dios, que fue Abraham, en Génesis 18:27, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, me encanta cómo le dice a Abraham. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjate, el gran patriarca, el padre de la nación de Israel, el amigo de Dios, le habla a Dios de esa manera. Apenas estoy empezando a decir, aunque realmente Dios, perdóname aún por lo que diga, porque soy polvo y ceniza, ¿no? Moisés, el gran profeta de Dios, nos atestigua el libro de Hebreos cómo habla delante de Dios y dice: cuando estaba aquella manifestación de Dios en el monte Joreb, que todo el pueblo de Israel estaba aterrado, aún Moisés, y decía, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Siendo que Moisés pasaba tiempos muy importantes con Dios, pero ante su presencia, él temblaba. Isaías, el profeta, el príncipe de los profetas, ¿no? Que nos anunció con mucho detalle del Mesías que vendría. Cuando él fue llamado en Isaías 6:5, dijo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Finalmente pondremos el ejemplo de Apocalipsis 1:17, cuando Juan vio a Jesús ya transformado y glorificado en esa visión, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sabes qué es impresionante? Él
vio una imagen de Jesús que lo llevó a debilitarse. Yo no me explico qué habrá sentido, yo no me explico cómo pudo haber sido esto, pero él cayó delante de él. Y aquí aparentemente puede ser algo contradictorio, y estamos hablando de que no temas, de que tienes que temer a Dios, como el mismo Jesús le dijo, no temas, ¿no? ¿Sabes? Más que nada es, o sea, qué bueno que tienes un temor de Dios, pero también el tener ese verdadero temor a Dios te va a llevar, debe de ir llevado de la confianza para Dios, porque finalmente Jesús le dijo a Juan, no temas, no dejes de confiar, no te voy a hacer daño. Ajá. Y bien, ese día del temor de Dios, el verdadero temor a Dios nos llevará a ser librados del día en que se desencadene la ira de Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente que menosprecia constantemente a Dios. El hombre en general vive, ya hablamos de los siervos que viven con el temor de Dios. Bueno, ahora el mundo generalmente vive sin temor a Dios. Todas las propagandas, las filosofías, todo lo que el hombre ha pisoteado y menospreciado y se ha burlado del nombre de Dios, ¿sabes? Algún día van a enfrentarlo. Y esto va muy de la mano de la segunda parte del versículo que dice, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Delante de la presencia de Dios, dice la Escritura, que la creación prácticamente se desintegra. Cuando Él se siente a su trono, el mar, la tierra, el universo va a ser deshecho. No va a aguantar ese peso de su santidad. Y lo impresionante es que ¿quién puede estar delante de su ira? Nadie. Ningún principado, ninguna potestad. Nadie va a poder hacer frente a esa ira de Dios. Por eso, el que teme ahora a Dios sanamente, ahora que es tiempo, evitará que en un futuro la ira de Dios caiga sobre él. Si tú rehusas creer y temer a Dios como debes de hacerlo, entonces tú vas a menospreciar su mensaje. Entonces tú vas a dejarlo pasar y pasar y pasar, porque cuando dejas pasar algo, cuando piensas que no es importante. Y cuando piensas que no es importante, cuando lo menosprecias. Entonces, ¿sabes? En este momento, en esa situación, Dios, ¿cómo se llama? En ese momento tendrás que enfrentar esa ira de Dios, porque no enfrentaste el temor, no tuviste ese temor a Dios. Fíjate que estaba platicando con mi hijo ahora en el camino, me llama mucho la atención cuando tú ves la pasión, cuando tú estudias la pasión de Dios, de Cristo, y ves todo lo que sucedió desde su actitud de mansedumbre delante del sacrificio, hasta todos los hechos sobrenaturales que ocurrieron durante su crucifixión y su muerte, como tales como las tinieblas que cubrieron toda la tierra, el terremoto que hubo, en fin, todo eso. A mí me impresiona porque había diferentes tipos de personas. Había quienes estaban siendo contrarios a Dios, como los fariseos y los sacerdotes. Había otros que querían a Jesús y lo seguían, pero también estaban en ese momento invadidos por el temor al hombre y estaban lejos. Estaba también aquella masa que se mueve según las influencias que reciben, que en un momento determinado adoraban a Jesús y después pidieron que le crucificaran y se burlaban de él. Y habían otros que eran indiferentes, que estaban como por fuera, que no entendían ni lo que estaba sucediendo, ni quién era Jesús, ni qué estaba pasando, como los romanos, ¿no? Ellos tenían
otras creencias completamente distintas y no había ningún sentido para ellos en lo que estaba sucediendo. Y el mismo evento, todos lo vieron. Sin embargo, no todos temieron como debieron haberlo hecho. Ajá. ¿Y por qué me vino esto a la mente? De ver a un personaje que sí temió a Dios en ese momento, el centurión. Era un personaje, un romano, que le servía como una especie de notario, que daba fe de todo lo que estaba sucediendo, que seguramente había seguido muchas otras ejecuciones como esa, y lo seguía a detalle, que además él estaba como que exento a todo eso lo que estaba pasando, no sabía ni quién era Jesús, ni que se estaba esperando un Mesías, ni las profecías que decían de él, no sabía nada, a lo mejor había escuchado algún antecedente de él. Sin embargo, bastó lo que vio para decir, este es hijo de Dios, verdaderamente este es hijo de Dios. Ese temor te lleva a creer y a nutrir tu fe. Así que no te preocupes, el temor de Dios siempre va a ser algo bueno. Y si no tienes tu temor a Dios, va a haber personas que se definan en esa falta de temor a Dios. Y aún, aunque Dios se manifieste físicamente con ellos, nunca van a acceder. Tenemos el ejemplo de Apocalipsis 6, 15, 17, en el día del Señor, en el día de la ira del Cordero. Y dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Se parece mucho al versículo del Salmo que estamos leyendo, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente. Llegará un momento en que la persona se defina tanto que ni aún viendo el mismo juicio enfrente, va a definir su corazón para él. Bien, seguimos con el versículo 8 y 9, que nos dice, desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a los mansos de la tierra. El día que puede sonar terrible para aquellos que no conocen a Dios, va a ser un día de bendición y de liberación para aquellos que sí lo conocen. Los que temían al hombre y nunca quisieron temer a Dios, ese día, en donde sea el día de la ira, va a ser un día terrible. Pero los que quisieron con tiempo temer a Dios y esperarle a Él, ese es un día de liberación. Me impresiona porque todos aquellos, el hombre, ¿ustedes creen que el hombre tiene buenos pretextos para no creer en Dios? ¿Cuántos argumentos hemos escuchado de que dicen las personas por las cuales no creen en Dios, ¿no? Hay muchas personas que se van del lado muy intelectual y dicen, es que no hay ningún experimento, ninguna comprobación seria científica que nos hable de la existencia de Dios. Pero yo te puedo decir que ese argumento es el menos serio de todos, porque realmente Dios sí dejó un laboratorio, dejó un cúmulo de evidencias, y la Biblia lo exige de esa manera. Cuando tú ves el Salmo 19, que habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando habla de Romanos, en el capítulo 1, en donde habla de que la ira de Dios se revela en contra de aquellos
que con maldad han detenido la verdad. ¿Sabes por qué hay tanta confusión el día de hoy? Y más con respecto al aspecto de Dios. Porque el mismo hombre ha creado esa confusión. Porque el mismo hombre no quiere creer en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón, no en su mente. Porque Dios nos ha dejado todo para poderlo conocer. Como dice Romanos, porque su poder y su deidad, que son invisibles, se hacen claramente visibles, siendo entendidas a través de las cosas hechas. ¿Y qué es lo que sigue? De modo que no tienen excusa. Entonces, este es un punto muy importante. ¿Sabes? Desde los cielos hiciste oír juicio. Así que esto ha sido para todos. El Evangelio nos ha venido desde los cielos. Ajá. Y es impresionante porque hoy en día tú puedes ver que el Evangelio ha sido esparcido por todo el mundo. Muchas veces nosotros nos podremos preocupar si en alguna parte del mundo se escuchará el Evangelio. ¿Sabes qué? Seguramente sí. Pero también hay mucha gente que se ha enfrentado a esto y no lo ha aceptado y no ha querido escucharlo. Y también de ese cielo vendrá la voz del juicio. Me llama mucho la atención y esto me remonta también a esa escena apocalíptica. Hemos hablado de varios pasajes del Apocalipsis y en este pasaje, que también Miguel lo ha comentado en numerosas ocasiones, Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Imagínate la visión de Juan viendo un gran ser celestial listo para predicar el evangelio. Bueno, de hecho no vio a uno, vio a 3 ángeles. Ajá. Y el evangelio, hoy por hoy, como está ahorita estipulado, está hecho para que el hombre sea el que lo predique. Nosotros tenemos esa obligación, pero también ese privilegio, y dice la Biblia que son cosas en las cuales los ángeles anhelan estar. Sin embargo, en este momento se le da esa comisión a un ángel. O sea, tú puedes imaginarte cómo va a estar la tierra en ese momento. ¿Quedarán creyentes o los que queden van a estar escondidos? Sin embargo, la tierra no va a quedar sin testimonio. Así que Dios va a traer 3 seres excepcionales que puedan hablar de este evangelio. Pero si tú ves este mensaje, primero empieza a hablar, estos ángeles primero empiezan a hablar de este evangelio, pero después empiezan a hablar de este juicio. ¿Sabes? No se puede entender el evangelio sin antes no entender, si no se entiende el juicio. Pero a su vez, si tú no escuchas la voz del evangelio, terminarás escuchando una voz de juicio. Pero si tú ya la escuchaste, Él viene por ti, porque Él viene a liberar a los mansos de la tierra. Qué hermoso es esta parte. Para salvar, o sea, sí, viene a juzgar al mundo, pero viene a salvarte a ti si has creído, a los mansos de la tierra. Hemos visto cuántas veces esta palabra mansedumbre. El mismo Moisés, que en un día se enfrentó con ira al pueblo rebelde, y que él mismo mató con su espada a varios, y que deshizo esos becerros, y que hizo que que bebieran del agua de estos ídolos, ¿no? Y la misma palabra dice: Moisés era un hombre
manso. ¿Qué dice la bienaventuranza de la mansedumbre? ¿Alguien se acuerda? Fíjate, y tiene mucho que ver con esto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos acostumbrados que los salvajes arrebatan todo y el que no arrebata nunca va a agarrar presa, ¿no? ¿Sabes? Pues aquí dice la palabra que los mansos, no los cobardes, no los pusilánimes, sino los que mansamente esperan en Dios. Porque tú puedes ser muy valiente, pero también manso. Ellos son los que van a recibir las promesas de Dios. Y esto tiene que ver con para salvar a todos los mansos de la tierra.